Suiza es un país ubicado en el corazón de Europa. Es conocido por su neutralidad política, estabilidad institucional, democracia directa y economía altamente desarrollada. A pesar de su tamaño geográfico reducido y su población relativamente pequeña, ha logrado consolidarse como un gran actor relevante en la política internacional gracias a su compromiso con la diplomacia, la mediación y la cooperación multilateral. Cabe destacar que desde el reconocimiento formal de su neutralidad en 1815, Suiza se ha mantenido con una postura independiente en los principales conflictos armados en el mundo, evitando alianzas militares y enfocando su política exterior en el respeto al derecho internacional, los derechos humanos y la ayuda humanitaria. Esta postura es la cual le ha permitido convertirse en una sede de organismos internacionales clave como es la ONU en Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la OMC y diversas agencias multilaterales. En este contexto, analizaremos los fundamentos y desafíos de la política exterior de Suiza, la cual nos permitirá comprender cómo un país puede ejercer influencia internacional desde un enfoque no militar y cómo podría adaptar su estrategia para responder a los nuevos retos del siglo XXI sin tener que renunciar a su identidad histórica. El interés nacional prioritario de Suiza gira en torno a la preservación de su neutralidad permanente, la protección de su soberanía y la garantía de su estabilidad interna, seguridad y prosperidad económica. Cabe de destacar que todo esto va enmarcado en un fuerte compromiso con el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos. Si bien desde el siglo XIX, Suiza ha definido su posición en el mundo con base a una neutralidad activa y estructural, es decir, una política exterior que no toma partido en conflictos armados y no forma parte de alianzas militares y evita la confrontación directa. Esta neutralidad no implica aislamiento ni pasividad, sino una participación proactiva en la resolución pacífica de conflictos y en la promoción de una orden internacional basada en normas, equidad y cooperación. Asimismo, Suiza busca mantener su papel como centro internacional de diplomacia y gobernanza multilateral, reforzando su imagen como un país anfitrión confiable, estable y políticamente neutral. Suiza se encuentra en una posición geográfica y política única dentro del sistema internacional. Sus factores geopolíticos han sido decisivos para llegar a definir el tipo de política exterior que ha adoptado actualmente y que continúa influyendo en su proyección internacional. Suiza está situada en el centro de Europa Occidental, compartiendo frontera con 5 países influyentes. Entre ellos está Alemania, Francia, Italia, Austria y Liechtenstein. Esta ubicación le ha conferido una gran relevancia geoestratégica, especialmente durante periodos de conflicto como las guerras mundiales y la Guerra Fría. Cuenta con una neutralidad reconocida y respetada internacionalmente, ya que uno de los factores más significativos en su neutralidad histórica, reconocida internacionalmente desde el Congreso de Viena de 1815. Esta neutralidad no ha sido una decisión política, sino una herramienta geopolítica que ha permitido evitar conflictos, proteger su territorio y convertirse en un puente entre actores entrenados. Factores culturales. Los factores culturales suizos son fundamentales para entender la lógica de su política exterior. Como primero, tenemos el multiculturalismo y multilingüismo. Suiza reconoce oficialmente 4 idiomas, que es el alemán, el francés, el italiano y el romanche. Esta diversidad lingüística nos refleja una sociedad pluralista y tolerante, acostumbrada a la convivencia entre culturas distintas dentro de un mismo marco institucional. Como segunda tenemos la democracia directa y participación ciudadana, que Suiza practica uno de los sistemas de democracia directa más avanzados del mundo, donde la población puede modificar leyes o rechazar tratados internacionales mediante referendos. 3. La tradición de neutralidad y paz, que es la neutralidad no solo es una política de Estado, sino también una parte central de la identidad cultural suiza, y la responsabilidad humanitaria, que es la cultura suiza donde también está fuertemente influenciada por principios humanitarios, como el surgimiento del Comité Internacional de la Cruz Roja de Ginebra en 1863.
El uso del poder por parte de Suiza se caracteriza por un enfoque no coercitivo, ético y altamente estratégico. A diferencia de potencias tradicionales que combinan su poder militar, económico y político para llegar a influir, Suiza utiliza principalmente un poder blando y en menor medida poder normativo y económico. Como primero tenemos el tipo de poder blando, que les facilita tener procesos de paz, actuar como un país anfitrión neutral, intervenir en crisis humanitarias con credibilidad, atraer instituciones internacionales a su territorio. Como segundo tenemos el poder económico, que su estrategia económica en política exterior no impone, sino que construye relaciones funcionales y mutuamente beneficiosas, evitando sanciones y condicionamientos. 3. Poder normativo, que Suiza ejerce poder a través de su defensa activa del derecho internacional, el multilateralismo y la solución pacífica de controversias. Y 4. El uso limitado de poder militar, que esta restricción fortalece su neutralidad y refuerza su legitimidad como un mediador imparcial, ya que el poder militar de Suiza es estrictamente defensivo y orientado a la protección territorial. La doctrina militar suiza llega a prohibir acciones ofensivas en el extranjero y rechaza cualquier participación en conflictos bélicos ajenos. En el ámbito de la política exterior de Suiza, sus modus operandi se caracterizan por un enfoque discreto, estratégico y profundamente coherente con sus principios históricos y culturales. Lejos de utilizar la fuerza o la presión como una herramienta de influencia como unos países, Suiza emplea una serie de mecanismos basados en la diplomacia activa, la neutralidad permanente, el multilateralismo funcional y el poder blando. Entre ellos está la neutralidad activa, que es el principio de neutralidad, es el eje de toda su política exterior. Sin embargo, Suiza no interpreta la neutralidad como un aislamiento o pasividad, sino como un instrumento que le permite ser útil del sistema internacional. 2. La diplomacia silenciosa y su mediación. Es uno de los rasgos más distintos del modus operandi suizo, ya que su diplomacia silenciosa está basada en la discreción, la confianza y la construcción de relaciones de largo plazo. 3. El poder blando y liderazgo moral. A diferencia de las grandes potencias que proyectan poder a través de su fuerza militar o económica, Suiza opera mediante el poder blando, que es su capacidad de influencia moral, su reputación de imparcialidad, su estabilidad política, su sistema educativo de excelencia y su compromiso con los derechos humanos y el derecho sostenible. Su multilateralismo técnico y funcional, ya que Suiza confía profundamente en las instituciones internacionales y busca reforzarlas desde una lógica técnica y profesional. El modus operandi de Suiza en política exterior se basa en la neutralidad como herramienta activa, la mediación discreta, el uso del poder blando, la participación multilateral técnica y una profunda coherencia entre los valores y los intereses. Si bien personalmente concluyo que en el contexto de un mundo cada vez más interconectado y vulnerable a desafíos transnacionales como el cambio climático, las crisis humanitarias, los conflictos asimétricos y el auge de las tecnologías digitales, considero que Suiza se encuentra en una posición estratégica para poder renovar y fortalecer su política exterior. Aunque su tradición de neutralidad permanente no ha sido una piedra angular de su identidad nacional y de su credibilidad internacional, este no debe entenderse como un sinónimo de pasividad o aislamiento. Por el contrario, Suiza puede y debería reinterpretar esa neutralidad como una neutralidad activa, ya que considero que una postura que combine el respeto con su independencia política, con una participación más decidida en los grandes retos globales que actualmente se presentan en el siglo XXI. ¿Cuál consideran que es el verdadero interés nacional de Suiza? Considero que el verdadero interés nacional se basa en 3 pilares fundamentales. El primero, la preservación de su neutralidad. El segundo, la garantía de su seguridad y estabilidad interna. Y como tercero, la promoción de su bienestar económico y social. Considero que esta postura ha sido históricamente defendida por la Confederación Suiza desde el siglo XIX, cuando fue reconocido oficialmente como un país neutral por el Congreso de Viena de 1815.
Desde entonces, Suiza ha cultivado una identidad nacional profundamente ligada a la paz, la mediación diplomática y el respeto al derecho internacional. Pregunta 2. ¿Está alineado con su política exterior? Sí, la política exterior suiza está claramente alineada con su verdadero interés nacional. Considero que Suiza ha construido una diplomacia centrada en los valores que defiende internamente, que vienen siendo la neutralidad, los derechos humanos, el multilateralismo, la cooperación al desarrollo y al derecho internacional. Considero que a través de su política exterior ha buscado actuar como un facilitador entre partes en conflicto, ofreciendo tal vez una parte de su territorio como un espacio neutral para negociaciones internacionales, como ocurrió entre las negociaciones de Estados Unidos e Irán o entre Rusia y Georgia. Pregunta 3. ¿Qué diferencias observan entre los modus operandi de los países analizados? En comparación con potencias globales como Estados Unidos, Rusia o incluso países europeos como Francia o Reino Unido, el modus operandi de Suiza es opuesto, ya que considero que estas potencias aplican una política exterior basada en el uso de poder duro, ya sea militar, económico o geopolítico, y Suiza aplica un modelo sustentado en el poder blando, que es decir, su capacidad de persuasión e influencia mediante la diplomacia, el prestigio institucional, la neutralidad y el liderazgo moral. Pregunta 4. ¿Ha sido coherente con su política interior? ¿Sí o no y por qué? Considero que sí. Considero que Suiza ha mostrado una notable coherencia entre su política exterior e interior. Esta coherencia se ha manifestado principalmente en la forma en que la política exterior refleja los principios fundamentales del sistema político y social suizo, que vienen siendo la democracia directa, el federalismo, la descentralización del poder, el multilingüismo y la neutralidad. Personalmente considero que la cultura cívica nos promueve una participación activa dentro de la ciudadanía en decisiones de política exterior a través de referendos y consultas populares. Por ejemplo, el pueblo suizo ha votado en diversas ocasiones para mantener su estatus neutral y han rechazado en referendos la incorporación del país a la OTAN o a la UE. ¿Creen que un país puede mantener su soberanía si depende económicamente de otros estados o bloques regionales? Depende del grado y tipo de dependencia económica, porque en teoría un país puede conservar su soberanía jurídica o formal, pero en la práctica una dependencia excesiva puede llegar a limitar la soberanía efectiva, especialmente si necesita ajustar la política exterior o las decisiones internas para no afectar intereses de los socios económicos. Por ejemplo, en el caso de Suiza, aunque mantiene una fuerte interdependencia comercial con la Unión Europea, su principal socio comercial, ha logrado preservar su independencia política mediante su red de acuerdos bilaterales específicos. Esto le ayuda a evitar o entrar plenamente al bloque comunitario, y esto le permite tener relaciones económicas estrechas sin llegar a ceder en aspectos clave de su soberanía. ¿Es justificable el uso de la fuerza militar como una extensión de su política exterior? Desde la perspectiva suiza, el uso de la fuerza militar como su extensión de política exterior no es justificable, salvo para la legítima defensa en el territorio nacional. Suiza no participa en guerras ni en alianzas militares ofensivas, como ya lo habíamos mencionado, y no realiza operaciones de intervención en otros países, ya que su postura cabe destacar que se basa en el respeto del derecho internacional humanitario y en su compromiso que tiene con la neutralidad. En los términos generales, el uso de la fuerza solo podría justificarse bajo a un mando legítimo, en este caso del Consejo de Seguridad de la ONU, y como un último recurso, una vez agotadas todas las vías diplomáticas, incluso en esos casos, Suiza prefiere apoyar mediante una ayuda humanitaria, una reconstrucción o una facilitación al diálogo antes que una intervención armada. Entonces, esta postura nos fortalece la reputación internacional como un país defensor de la paz, al derecho y a la cooperación. La política exterior debe responder a los valores democráticos o a los intereses estratégicos. Idealmente, considero que la política exterior de un país debe integrarse de ambos elementos, pero de una manera equilibrada.
tener que priorizar únicamente los intereses estratégicos sin tener en cuenta los valores democráticos que puedan llegar a llevar a prácticas autoritarias o intervencionistas, mientras que actuar solo en función de valores puede llegar a limitar pues la capacidad del Estado para proteger la seguridad y los recursos. En el caso de Suiza, su política exterior se ha orientado a alinear sus intereses tanto nacionales, estratégicos, con sus valores democráticos y humanitarios. Esto le permite defender su neutralidad, su prosperidad, su seguridad, al tiempo que promueve los derechos humanos. La equidad global, la legalidad internacional y la solución pacífica de los conflictos, pues también van dentro de. Entonces, la experiencia suiza demuestra que es posible ejercer una política exterior eficaz, pragmática y al mismo tiempo profundamente ética. Para concluir este tema, pues considero que Suiza ha llegado a construir una política exterior única, basada en la neutralidad, la diplomacia activa y el poder blando, como anteriormente se los viene mencionando. Entonces, su interés nacional prioritario, la preservación de su soberanía, la estabilidad y el liderazgo moral, se refleja de una forma coherente en su comportamiento internacional. Gracias a factores geopolíticos estratégicos, una cultura política democrática y un enfoque multilateral técnico, Suiza ejerce una influencia significativa sin necesidad de recurrir a la fuerza o a las alianzas militares, que también se los mencioné, como algunos países como Rusia o Estados Unidos llegan a intervenir de estas maneras. Hoy los desafíos globales del siglo XXI, como el cambio climático, la digitalización, las migraciones o los conflictos regionales, exigen una renovación inteligente de su política exterior, pero sin llegar a abandonar su identidad histórica. Suiza tiene la oportunidad de convertirse en un gran líder, tanto ético, tecnológico y humanitario. Esto nos proyectó sus valores, sus capacidades hacia una gobernanza internacional más justa y más sostenible. Muchas gracias.